Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. La muerte es algo absoluto. Si uno tendría que buscar o simbolizar lo absoluto en la vida, es lo que la define a la larga en su finitud, que es la muerte. Todos nos vamos a morir. Tan importante es la muerte en el ciclo de la vida que ha generado las religiones, por ejemplo. La muerte es el componente fundamental de prácticamente todas las religiones que profesa, yo diría, más de un 70% de la humanidad. Si bien hay algunas religiones como el budismo o el confucianismo, que son más preceptos morales que otra cosa, todas las demás se fundamentan en el anhelo del ser humano de seguir vivo después de morir. Por tanto, la muerte tiene un significado muy importante en la vida de las personas y las sociedades. El epitafio, por ejemplo, en la tumba del asesinado presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, se corresponde mucho con esto que estoy diciendo. Más o menos dice así: vivir debes la vida de tal suerte que vivo quedes aún en la muerte. Por supuesto que está hablando de un simbolismo en relación a lo que hiciste en vida para quedar en el recuerdo. En este caso, de una persona que llegó a lo más alto del poder de su país, y claro, de su país, es decir, también del poder mundial, como el caso de Kennedy, y dramáticamente asesinado. Pero todas aquellas personas, según el poder que generan, el simbolismo de su muerte va en relación a ese poder que generan. Ni que hablar a los que llegan al máximo poder de un país, como es un presidente. Y está claro que cuando voy haciendo el análisis, me voy encaminando a la muerte en el día de ayer del 2 veces presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Y acá me pregunto si la muerte santifica a un político. La clase política es muy de darse su propia santificación, su propia glorificación. Basta ver, diría, más del 90% de las calles, los monumentos del país, son todas ligados a figuras políticas. Es difícil creer que el 90% de lo bueno que ha tenido el país en otros tiempos se deba a los políticos. Uno pensaría que también muchos científicos, educadores, músicos, ¿por qué no deportistas, comunicadores, hicieron su aporte? Pero el reconocimiento es bastante menos, por lo menos en los hechos que uno ve todos los días, o en los lugares, que los autorreconocimientos que los mismos políticos se hacen, que son los que luego votan esas cosas, ¿no es así? Por tanto, analizar en qué fundamentar lo que se habla y se dice cuando un político importante muere, creo que es buena cosa, porque ese político en vida hizo cosas que invariablemente condicionan la vida de millones de personas, en este caso de todo un país, como es el nuestro. Cuando Vázquez asume el 1 de marzo del año 2005, sin dudas de ninguna clase, que representaba la última gran ilusión de cambio en este país, especialmente para las clases medias y las clases bajas, de que venía a tomar el poder un partido que era una especie de amenaza muy mínima, pero amenaza al fin al statu quo, que beneficiaba, como cualquier statu quo, a los poderosos de siempre. Y mucha gente creyó y votó largamente, más de 1 millón de uruguayos. Fue la única vez que no hubo necesidad de una segunda vuelta para elegir un presidente.
que con Vázquez venía esa posibilidad de la primavera para las clases medias y las clases bajas, como alguna vez la tuvieron en la época del vallismo de comienzo del siglo XX. Y justamente si algo representaba a Tabaré Vázquez, era todo lo contrario. Vázquez vino a la política y al Frente Amplio para liquidar lo que este partido podía representar como peligro al statu quo uruguayo. Desde el golpe de Estado verdadero que dio a mediados de los 90, liquidando a la línea histórica del Frente Amplio, encabezada por el general Líber Seregni. Si algo quedó demostrado en la historia política de este país, que Vázquez representaba los intereses más puros y duros de las clases poderosas que hace años cortan el bacalao a su gusto y antojo acá en Uruguay. Nunca los ricos fueron más ricos como con los gobiernos de Vázquez. Nunca tuvieron más poder, nunca se condicionó y se compró las conciencias de los grandes medios de comunicación como con los gobiernos de Vázquez. Nunca se le dio tantos beneficios al empresariado extranjero como con los gobiernos de Vázquez. Nunca se extranjerizó tanto la tierra como con los gobiernos de Vázquez. Nunca los organismos financieros y bancarios y banqueros internacionales tuvieron tanto poder a tal punto que se llegó a bancarizar obligatoriamente al pueblo uruguayo en pro de esos beneficios como los gobiernos de Vázquez. Nunca jamás el empresariado, especialmente médico, farmacológico, y los privilegios familiares fueron tan fuertes en un país que siempre dio privilegios a las familias políticas, como los gobiernos de Vázquez. Entonces, ¿quién, fundamentado en la razón, puede creer que con Vázquez llegó un modo de hacer política al poder uruguayo en beneficio de los desclasados de siempre en este país? Ahora, está claro que la ignorancia es la base de las malas decisiones, porque bastaba con conocer un poco la historia de Vázquez para saber qué iba a hacer los gobiernos que hizo. Si bien es cierto que el derrame de una economía impresionante de ingreso de dinero al país, como hubo en los últimos 10 o 12 años, dio para que pequeñas migajas de ese derrame le llegara un poco a la clase media y a los más pobres, pero la parte del león, del tigre, por supuesto, se lo llevaron los más ricos. Clase que naturalmente integró Tabaré Vázquez y su familia. Y los números no me dejan mentir. En el año 2005, la clase más rica, el 5% del total de la población uruguaya, mordía el 17% del PBI, y en el año 2019, último año de gobierno de Vázquez, la clase más rica mordía el 22% del PBI. Pero recuerdo cuando en estado de situación, nuestro periodista de aquel entonces en televisión, estoy hablando en BTV, que por supuesto nos creó muchos dolores de cabeza, porque tocar a Vázquez era tocar más que un político a un ídolo, cosa que a la izquierda gusta mucho de tener ídolos. Mostramos aquel glorioso telegrama que Vázquez le mandó el 19 de agosto de 1981 por obra de una investigación de Alvarito Alfonso, al Goyo Álvarez, porque lo habían puesto como dictador. Fue un escándalo. Para nosotros, por supuesto, porque hacían cola para insultarnos. Y por supuesto, imagínense las presiones del medio, ¿no?, televisivo por haber mostrado ese telegrama. Lo cual puso ante la opinión pública el hecho de que Vázquez fue un gran colaborador de la dictadura. Y esa colaboración no fue gratuita como nada. Por el contrario, le generó enormes beneficios fiscales, que empezó con lo que luego fue la gran fortuna de Tabaré Vázquez. Y no fue casualidad que en su página biográfica presidencial saltaba del
73 años de comienzo de la dictadura al 87. Es como si no hubiese existido la vida política y personal del doctor Vázquez. Mayormente nadie se preguntó a qué se debió eso. No fue casualidad que traicionó abiertamente a los familiares de desaparecidos y torturados, pactando con los torturadores. Y que si hubiese seguido vivo, seguramente hubiese tenido que ir a responder ante la justicia, frente a lo que se denunció y claramente ocultó su secretario, el doctor Toma, que quedó demostrado muchas veces su modo de ser y de pensar y de actuar con el uso del poder público, cuando su primera acción de gobierno en el 2005 fue descabezar a la clínica que le hacía sombra en el mercado de la radiología oncológica nacional, la clínica de los hermanos Leborne. Se dice que eso le permitió quedarse con más del 80% del mercado, de ese mercado de uruguayos que tanto sufren, que es nada más y nada menos que el del cáncer. Por supuesto es un mercado multimillonario. Pero no solamente sus valores lo llevaron a usar el poder público para intereses de tipo empresarial, sino que no tenía ningún problema también de exponer y destrozar a un humilde colono como Garbelito Arrieta, que lo enfrentó en una calle de Montevideo y lo llamó mentiroso, y al otro día hacer sacar por todos los canales de que Gabrielito Arrieta era un colono que le debía plata, un humilde colono, con una economía que debe ser millones de veces menos de la de su familia, y sin ningún tipo de privilegios ni poderes, que Gabrielito Arrieta era deudor del Instituto de Colonización. Al mismo tiempo que le negó a muchos compatriotas un mínimo aporte estatal, entre ellos a un niño de tan solo 11 años para luchar contra el cáncer, él sí pudo tener todos los privilegios de la máxima tecnología para luchar contra el cáncer que finalmente lo terminó matando. Pero no solo eso nos dejó Vázquez. Como les decía, nos dejó al pueblo más endeudado en toda América. Cada uruguayo hoy le debe, en gran medida por la acción de Vázquez, más de $20.000 a la banca extranjera. Nos dejó, según un observatorio del año 2017, más de 150.000 niños con hambre, casi 800.000 uruguayos con menos de 20.000 pesos de ingresos, casi 250.000 uruguayos con menos de 30.000 pesos de ingresos, más de 3.000 personas durmiendo en las calles de Montevideo a pesar que él dijo que él no veía a esa gente, más de 220.000 jubilados con menos de 15.000 pesos de ingresos, unos 350.000 compatriotas con desempleados o con subempleo, más de 400.000 trabajando en negro, 300.000 compatriotas que sobreviven con los subsidios del MIDES, un récord de homicidios, femicidios y rapiñas y suicidios, récord de muerte hasta en las cárceles, y 6 de cada 10 gurises que abandonan el liceo, y 9 de cada 10 gurises de las familias más pobres abandonando el liceo. Amén de más de 20.000 millones de dólares sumados de déficit fiscal. Amén de ríos, playas y tierras totalmente contaminadas. Amén del combustible más caro de América. Amén de un récord de integrantes de gobierno denunciados por actos de corrupción. Está claro que con todo esto, a ustedes, si hay algo que les queda claro, es que yo no creo que la muerte santifique a nadie. Sí creo que el villano tiene muchas máscaras, y tristemente la más engañosa es la máscara de la virtud. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación.